Ya era hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Jesús, Luz a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas y de cual luz nuestros pasos. Ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, seguimos con el Evangelio de Lucas. Nos quedamos el último día en la misión a los 72 discípulos, parecida a la que antes había mandado a sus apóstoles, también en una misión, pero un tanto diferente. A los apóstoles les manda la misión de predicar el reino, y vimos que la misión de los 72 era preparar el camino por donde Jesús iba a pasar para predicar el reino. Bueno, es una misión, pero quizás con esta pequeña diferencia. Vamos a ver hoy estos versículos tan interesantes de la revelación del Hijo. Leemos del capítulo 10, versículos del 21 al 24. En aquella hora se sentó un de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quisiera revelárselo. Vuelto a los discípulos, aparte les dijo: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque yo os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muy bien. Fijaos en Lucas, el que matiza cuál es el estado en que Cristo se encontraba. Dice, inundado de gozo por el Espíritu Santo, lo inunda de esa vivísima alegría. Jesucristo, inundado por gozo del Espíritu Santo, alaba al Padre y le da gracias porque ha ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las ha revelado a los pequeños. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quiénes son los sabios y los prudentes? Pues los sabios son los sabios de este mundo. Nosotros casi podríamos decir mejor los listos que los sabios, pero son los haciendo quizás referencia un poco a los doctores de la ley que se creían que eran superiores en cuanto a los demás, los sabios de este mundo que tienen una sabiduría del mundo, pero carecen de esa sabiduría de Dios. Y los prudentes, pues los que se manejan bien en los negocios de la vida, que tampoco son los humildes. Los humildes son los pequeñuelos, esos que se hacen como niños y que quizás en una primera instancia estas palabras pueden ir dirigidas hacia los apóstoles, es decir, los sabios serían los dirigentes, los listos, y los pequeñuelos, los apóstoles, esta gente sencilla y humilde a quien Dios le revela este misterio del reino, mientras que a estos sabios y prudentes se lo oculta. El Padre, dice, les ocultó el misterio del reino, en cambio se lo revela a los pequeños. A los pequeños
como hemos dicho, pues equiparados como a los niños. Sabéis que los niños en la antigüedad era como algo sin valor. Bueno, pues eso eran los de esto. Digo que se puede referir directamente a sus apóstoles, pero también ahora nos podemos reflejar en estos pequeños, muchos de los que quizás Dios nos ha dado el don de revelarnos estas cosas del reino, y gente sencilla, gente humilde, gente que no es relevante en la sociedad. Se vuelve a los discípulos y les dice: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque yo os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no los vieron. En el contexto lógico de Lucas se refiere a los discípulos y a los apóstoles, que son los que están con Cristo y están viendo ya la presencia del reino, mientras que muchos antiguos profetas querrían haber visto y oído lo que ellos oyeron, y no, estos son unos privilegiados del reino que están con Cristo. Luego el versículo 27 tiene una riqueza teológica importante. Yo leo el versículo 27 en Mateo, dice: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo. ¿Veis? Aquí conceptualmente tiene su entronque en el Evangelio de Juan. Mirad, si veis, leer Juan 3:35. Juan 3:35. ¿El anterior cuál es el capítulo? El de Lucas 25. Lucas, estábamos en Lucas 10, 21, 24. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha puesto en su mano todas las cosas. Claro, y Juan 13:3. 13:3, Juan. 13:3. Sí, Con saber que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, ¿verdad? que había salido de Dios y a él se lo Sí, dio. vale. Digo que estas Muy tres relativos. ideas, la de nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, una, y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo, digo que están entroncadas en el Evangelio de Juan. Estos pasajes hablan no del don de la naturaleza divina de Jesucristo, sino del poder incomparable que el Padre confiere a Cristo hombre en razón de su unión hipostática. Sabéis que en Cristo se une hipostáticamente las dos naturalezas en una sola persona. La persona es divina, con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y digo que aquí no habla de la naturaleza divina, sino del don que el Padre confiere al Hijo, a Cristo hombre, en razón de su unión hipostática. La segunda afirmación de que Cristo es que nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo, esta enseñanza de Cristo pues trasciende la afirmación de la mesianidad de Cristo, va más allá de Cristo Mesías, para enseñarnos o sugerirle fuertemente su filiación divina. Él es el Hijo de Dios, esa filiación divina de Dios. Aquí Cristo, al hablar de este conocimiento, ¿en qué sentido habla Cristo? De ese conocimiento que tiene con el Padre, como verbo encarnado o como verbo divino. Pues parece más bien que como la primera opción, como verbo encarnado. Pues Cristo, en los evangelios, incluidos los textos que hemos visto de Juan, se le presenta hablando y obrando como verbo encarnado.
ya que por razón de la unión hipostática, bueno, se ve que Cristo encarnado se llama Hijo de Dios, es por la razón que habíamos dicho antes, de la unión hipostática, y que no hay en él más que una persona divina, es por lo que Cristo hombre puede decirse con toda verdad Hijo de Dios, por esa unión hipostática. Y ese conocimiento puede ser muy bien el conocimiento excepcional que tiene el alma humana de Cristo en razón de la visión beatífica de que Él ya disfruta desde su encarnación. Por eso se puede entender ese conocimiento perfecto entre el Padre y el Hijo. Y así ve su filiación divina y la correlativa paternidad divina de Dios en Él. Muy bien. Así el Hijo encarnado puede revelarlo, Él se puede proclamar como el único que en el plan de Dios puede revelarlo a los hombres. Es el valor universal de la humanidad de Cristo. Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese es quien nos lo ha revelado. Seguimos con el capítulo 10. Vemos versículo 10 del 25 al 37. Levantóse un doctor de la ley para tentarle y le dijo: Maestro, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le contestó diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Tomando Jesús la palabra, dijo: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en poder de ladrones, que le derribaron, le cargaron de azotes y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad bajó un sacerdote por el mismo camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, pasando por aquel sitio, le vio también y pasó delante. Pero un samaritano que iba de camino llegó a él y viéndolo se movió a compasión. Acercóse, le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino. Le hizo montar sobre su propia cabalgadura, le condujo al mesón y cuidó de él. A la mañana, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuida de él, y lo que gastares a la vuelta te lo pagaré. ¿Quién de estos 3 te parece haber sido prójimo de aquel que cayó en poder de ladrones? Él contestó: el que hizo con él misericordia. Contestóle Jesús: vete y haz tú lo mismo. Muy bien, ¿veis? Fijaos, las discusiones rabínicas sobre qué mandamiento era más importante, pues era muy al uso. Continuamente andaban con esa relación de qué mandamiento sería más importante. Fijaos que ellos distinguían hasta 613 preceptos. Entonces tenían materia para discutir cuál era el primero, cuál era el más. Existía ya esa lista y clasificación y frecuentemente se buscaba cuál fuese el primero de estos mandamientos. Bien, pues en este ambiente surge la pregunta a Jesús. Fijaos, Lucas no lo refleja, pero Mateo matiza un poco más que los fariseos habían oído cómo Jesús había callado a los saduceos a propósito de la resurrección. Sabéis que entre los saduceos y los fariseos había mucha polémica religiosa, mucha contrariedad, y se acerca un maestro de la ley, dice, para tentarle, pero quizás no sea aquí el caso, porque ha visto que ha tenido esa discusión con los saduceos, que ha callado a los saduceos, y quizás más bien se acerca pues para saber cuál es el pensamiento de Cristo en este punto, porque luego Marcos dice que Cristo le dice al final, cuando le dice quién es el prójimo, con la parábola del buen samaritano, le dice: no estás lejos del reino de Dios, a este maestro de la ley que le hace la pregunta. Luego probablemente va con esa intención.
La respuesta de Cristo es contundente. El primer mandamiento es en orden a alcanzar la vida eterna, se refiere a Dios. Y le recita la Semá, la oración por excelencia de los judíos. Leer Deuteronomios 6, 4, 5. Hoy Yahvé es único. ¿Cómo? Oye Israel, Yahvé es nuestro Dios. Sí, fuerte. Yahvé es único. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder, y llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que yo hoy te doy. Incúlcaselos a tus hijos. Y cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes, habla siempre de ellos. Vale, ¿veis? Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Todas esas, corazón, alma, fuerza, mente, pues vienen a significar lo mismo. Para los judíos, este mandato del amor a Dios sobre todo era fundamental. Pero fijaos, hasta este mandato que lo consideraban fundamental, llegaron a desvirtuarle, pues sobreponiendo sobre este mandato ciertos preceptos. Decía, como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Pues llegaron a poner el precepto de recordar esta oración siempre por delante de la misma oración a Dios. Y de ahí surgen las filatelias. ¿Sabéis lo que eran las filatelias? Las correas esas que se ponían o bien en el brazo izquierdo o en la frente, y tenía un cubito que dentro tenía precisamente la oración de la Semá, o alguna otra, pero normalmente la oración de la Semá. ¿Para qué? Pues para recordarlo, para orar con toda tu mente, y en el brazo izquierdo tenía las correas, las filantelias, hasta esta altura, para tenerlo cerca del corazón. Bueno, pues estos preceptos que son secundarios, llegaron a tenerlos por encima de todos los preceptos del mandamiento. Muchos rabinos ponían por encima de todos los preceptos el mandamiento de sacrificar diariamente el cordero. Esos dos corderos que sacrificaban todos los días, uno por la mañana y otro por la tarde, pues incluso ponerlos por encima de esto. Por eso viene Cristo a poner el mandato en su lugar. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y Jesucristo a continuación va a insistir en un mandamiento que los judíos lo tenían un tanto descuidado, como era el amor al prójimo. ¿Por qué lo tenían descuidado? Porque sabéis que para los judíos el prójimo era otro judío, pero no un samaritano o un publicano o una gente de mala vida. Para ellos esos no eran su prójimo. Por eso, frente a esta mutilación del significado de prójimo, Jesús explica el mandamiento y lo sitúa en el puesto que le corresponde en función de Dios. Por eso Jesucristo da a este mandamiento dos características suyas. Una es la universalidad, para tener un concepto claro de quién es el prójimo. El prójimo es todo hombre es tu prójimo. Y el otro es destacar la importancia. Así queda por encima de otros preceptos, como era, por ejemplo, la circuncisión o incluso el reposo sabático. Primer precepto, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo precepto, al prójimo como a ti mismo. Aunque me habéis oído alguna vez decir que yo creo que está mal interpretado, que no son dos mandamientos, sino uno. Es decir, Jesús dice en alguna ocasión: ¿cómo vais a amar a Dios que no veis si no amáis al prójimo, al que veis? Es decir, Dios sabía que para expresar nosotros su amor hacia Él, nos tenía que dejar al prójimo para en el prójimo amar. Entonces el mandamiento, yo digo que sería uno, porque quedaría: amarás al Señor tu Dios
en el prójimo como a ti mismo. Bueno, es una opinión, pero quiero decir que realmente nuestro amor a Dios se expresa amando al prójimo. El escriba le responde admirado a la doctrina de Cristo y termina haciendo una síntesis pues, de la importancia y de la economía de la revelación y de la moral. Dice, de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Pues era para destacar la suma importancia de estos dos mandamientos. Jesucristo ha dado a la humanidad pues una lección trascendental, que es la lección de la caridad cristiana, volcándose en la fraternidad de todos los hombres. Y después de esta enseñanza dice, nadie se atrevía a preguntarle, porque estaban admirados de sus doctrinas. Incluso hemos visto que este doctor de la ley que se acerca para preguntarle. Seguimos y vemos el episodio de Marta y María. Vamos a leer capítulo 10, del 38 al 42. Lucas 10, 38, 42. Leo yo si no. Yendo de camino, entró en una aldea y una mujer, Marta de nombre, le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta andaba afanada en los muchos cuidados del servicio y acercándose dijo, Señor, ¿no te da enfado que mi hermana me deje a mí sola en el servicio? Dile pues que me ayude. Respondió el Señor y le dijo, Marta, Marta, tú te inquietas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha escogido la mejor parte que no le será arrebatada. Bueno, ¿veis? El contraste de la escena pues está entre la actitud de Marta, que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra, es decir, escuchaba el Evangelio de Cristo. El Evangelio es la palabra de Cristo. Y Marta, en cambio, quiere atender con todo esmero las necesidades del servicio. Es decir, Marta está preparando la comida para cuando Jesús termine la homilía. Luego, ¿qué quiere decir Cristo? Que es más importante lo que está haciendo María que lo que está haciendo Marta. Hombre, la enseñanza no es que no se pueda atender a los menesteres del hogar, que Dios también los ha puesto, sino que no hay que perderse demasiado en cosas que te distraigan de la enseñanza y de recibir el reino. Pero seguro que luego Jesús y sus apóstoles pues se comerían la rica comida que Marta le había preparado. Luego fijaos, San Pablo quizás habla un poco mejor de esta actitud entre Marta y María cuando compara en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios la virginidad sobre el matrimonio, y habla de la excelencia de la virginidad, como diciendo que él la tiene en más estima. ¿Por qué? Porque ese estado de virginidad pues te puedes dedicar más de pleno a Dios. Pero ¿está diciendo con eso que el matrimonio no? No, porque lo hemos repetido y lo hemos dicho muchas veces. La perfección no está en el estado, la perfección está en la santidad, digo. No está en el estado, sino en la perfección de estado. Como cada uno cumple perfectamente con su estado. Pero no es más santo el célibe, por ejemplo, que el casado, sino el célibe que cumple perfectamente con su estado, pues sí puede ser más santo que el casado que no cumple con su estado, o al contrario. Bueno, decía que en resumen lo que viene a decir es que la necesidad de que los trabajos
aunque sean importantes, no impidan atender a la doctrina del reino, al Evangelio, que es la palabra del Señor que dirigía a María. Bueno, vamos a seguir con el Padre Nuestro, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Acaeció que hallándose él orando en cierto lugar, así que acabó, le dijo uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores, y no nos pongas en tentación. Muy bien. Vamos a ver en Mateo, que es un poco más largo el Padre Nuestro. Todo judío piadoso varón rezaba 3 veces al día, uno por la mañana, a mediodía y por la tarde, o sea, sobre 9, 12 y 3. Y la oración pues solían hacerla de pie o también de rodilla, con las manos hacia el cielo, pues esperando recibir el don que le pedían al Señor. Los judíos, ya sabéis que los fariseos, Jesús muchas veces le critica de hipócritas, porque la oración les servía también como un motivo más para su vanidad, ¿no? Por eso Mateo les dice: los que oran así, para que se les vea y para ostentar lo que son delante de la gente, les dice Cristo que ya recibieron su recompensa. Oraron no para agradar a Dios, sino para ser visto de los hombres, ¿eh? Y Jesucristo va a señalar ahora la forma positiva, o sea, cuál tiene que ser la actitud del cristiano cuando ora. Y por eso dice: cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El pensamiento de Cristo es que la oración cristiana pues debe ir acompañada de ese espíritu de sinceridad y de humildad. Y con esta condición el Padre le dará lo que pide. Y Jesucristo expone otro aspecto también importante. Se ha de evitar la charlatanería. Mirad, dice, y orando, en Mateo, Mateo trae el Padre Nuestro en el capítulo 6, del 5 al 15. ¿Del Y dice, 5? del 5 al 15, pero solo como dato. Dice: y orando, no seáis habladores como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis pues a ello, pues vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Es decir, que Cristo en la oración cristiana no ha de ser esa actitud de charlatanería. No hay que creer que si en la oración no se precisa todo detallado de lo que quiero pedir al Señor, el Señor no me lo vaya a conceder. No pretende Jesucristo con eso tampoco decir que no haya que tener una oración larga. Fijaos, y tomar ejemplo de él, cuando elige a los 12, se pasa toda la noche en oración. O en Gesemaní, ante el momento trascendental de su pasión, se pasa más de 1 hora en el huerto orando. No, lo que quiere, lo que condena es esa mecanización de la oración, que muchas veces yo creo que a nosotros nos pasa. Estamos tan acostumbrados a rezar el Padre Nuestro que ya veréis que pocas veces caemos en lo que ahora vamos a ir desgranando del Padre Nuestro, porque es sin duda la oración por excelencia, cuando es la oración que Jesús nos enseña. Bueno, pues después de que Cristo pone las cualidades de la oración del cristiano, nos habla del Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro hay que distinguir tres partes. Primero una introducción, luego 3 deseos o peticiones relativas a la gloria de Dios,
y 3 peticiones relativas a los hombres. La introducción. Fijaos, toda oración, y máxime si es de petición, pues debe iniciarse dirigiendo pues alguna alabanza a Dios. Por eso, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro. Fijaos, en el Antiguo Testamento aparece varias veces Dios como Padre, pero ¿es Padre del pueblo de Israel o es Padre del justo? O sea, el justo se le llama Hijo de Dios, pero no con esa relación de filial, de padre e hijo. Solamente Cristo es el que habla de su Padre, dirigiéndose a Él con una vinculación única suya. Dios es el Padre de Jesucristo, su Hijo unigénito. Pero aquí no dice Padre mío, sino Padre nuestro. ¿Cuál es el intento de Jesús al hablar de Padre nuestro? Pues tiene el hondo sentido de la verdadera paternidad y filiación divina. Por eso Cristo sabía, venga a nosotros tu reino. Cristo sabía cuál era el valor de ese reino que él predicaba, y ingresar en ese reino se iba a hacer por medio del bautismo, y este bautismo confería la gracia al reconocer, al nacer, renacer del agua y del Espíritu. Y es así como un día se podría ingresar en ese reino definitivo, en ese reino celeste. Pues todo esto hace ver en labios de Cristo que Dios, nuestro Padre, nos incorpora a su reino y nos lo da. Y no puede ser ajeno el que Cristo no incluya lo que es elemento esencial del mismo, el bautismo y la gracia conferida por este, y que hace a los hombres hijos de Dios. Ya, por eso, como el bautismo nos da esa filiación de hijos de Dios, con todo propósito, con toda razón, podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y por último, sitúa a Dios en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. En la religión, primitivamente, los dioses pues siempre estaban situados en lugares, también Dios Yahvé, en los primeros libros bíblicos, en Génesis, vemos a Dios que se pasea por el jardín del Edén, o vemos a Dios que baja hasta el monte Sinaí, pero en estadios posteriores de la religiosidad, progresivos, pues se localiza a Dios en el cielo. Naturalmente, el israelita sabía que Dios no estaba sujeto en el cielo, ¿no? Porque hay salmos que nos hablan de la inmensidad de Dios. Si leemos el Salmo 139, nos dice: ¿dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huir de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Si bajases a los abismos, allí está presente. Luego, localizar a Dios en el cielo, pues era como reconocer así su alto dominio, ¿no? Por eso le sitúa a Dios en el cielo. Al hablar a Dios como Padre, se le hacía seguir de esta determinación, que estás en el cielo. Bueno, pues esta es la introducción de esta alabanza a Dios. No, sigue, porque aún queda la de santificado sea tu nombre. Fijaos, esta es una frase formulada pues con terminología del Antiguo Testamento. Sabéis que el judío no nombraba el nombre de Dios, pues ¿qué hace? Sustituir aquí a Dios por el nombre. Es decir, en vez de decir santificado sea Dios, pues viene santificado sea tu nombre. Palabra del nombre sustitutiva de la palabra de Dios. Desde luego, no se refiere a ninguna santificación esencial de Dios, porque eso es totalmente, absolutamente imposible. Es pues una santificación intrínseca, es decir, que
aparece en el Antiguo Testamento en un doble sentido. El pueblo escogido es el que santifica el nombre de Yahvé. ¿Y cómo santifica el pueblo el nombre de Yahvé? Pues alabándole, cumpliendo sus mandamientos y siéndole fiel. Es la manera en que el pueblo santifica a Dios. Por lo tanto, Dios y el hombre, cada uno desde su puesto, contribuyen a la santificación del nombre de Dios. Segunda petición: venga a nosotros tu reino. Este concepto del reino pues está expresado también en el Antiguo Testamento. Yahvé reina en su pueblo, pero el Evangelio no es otra cosa que el establecimiento del reino esperado, ese reino que el Bautista predicaba próximo con la llegada del Mesías. Arrepentíos porque el reino de los cielos llegó, os acerca. En el Nuevo Testamento hay dos grupos de textos en que se nos habla del reino. Uno, el reino como una realidad presente, y otro, el reino como una realidad futura. ¿Cuál es? Perdón, como una realidad Presente. ¿Y el segundo? Pues como una realidad futura. Efectivamente, el reino llega con Jesucristo, con el Mesías. Cuando le preguntan a Cristo, responde que el reino de Dios está en medio de vosotros. Y el reino tiene su plena realización pues en la realidad futura del reino, el reino celeste. Y como el Padre Nuestro tiene mucho que seguir, vamos a quedarnos aquí y entonces, bueno, volvemos el día 8 de abril, porque el próximo lunes ya es lunes de Semana Santa, el día 1 es lunes de Pascua, que no tenemos curso, y volvemos el 8 de abril. Así que el 8 rezamos: Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta pura vida donde haya muerte, e ilumina a los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos el destello de tu luz y confort. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se oscurecen con tan altos náufragos, mas por tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder de tu bien y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama de la vida. Amén.